Buenos días, maestro Fernando Quiroz Ayasta, docente formador del curso Gestión de Datos y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza. En esta oportunidad, yo, el estudiante Jorge Luis Paiva Parragués, del aula 1 del ciclo académico 2025-2, voy a presentar el ejercicio que me ha tocado del libro Aritmética, Análisis del Número y sus aplicaciones. En esta oportunidad voy a hacer uso de esta herramienta, que es una pizarra virtual, con la ayuda de una tablet táctil para poder desarrollar el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. El ejercicio número 14 que me ha tocado dice: al completar la tabla halle x sub 4, que es la marca de clase de la cuarta fila o del cuarto intervalo, más la media aritmética de estos datos agrupados, menos un numeral de dos cifras AB. Para esto debemos recordar que estamos aquí tratando con una tabla de frecuencias. Entonces, bueno, en esta tabla de frecuencias tenemos la columna de los intervalos, la columna de las marcas de clase, la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Hay propiedades que debemos tener en cuenta, como por ejemplo que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número de observaciones. Esta propiedad nos va a servir para llenar esta columna también de la frecuencia relativa. Y también esta, que es muy importante y que se va a usar mucho, que es que la frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de frecuencias absolutas, o que también es igual a la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta de la fila que estamos analizando, ¿no? Luego también tenemos esta propiedad, que es de la frecuencia relativa acumulada, que es de la misma forma que la propiedad anterior. Claro, solamente que aquí podemos ver también que en la última fila, ¿verdad?, en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, la frecuencia absoluta acumulada de la última fila tiene que ser igual al número de datos de la muestra, ¿no? Tiene que ser igual a n. Y en la columna de las frecuencias relativas acumuladas, la suma de los datos, la suma de estos números, me tiene que dar igual a 1. Entonces, bueno, haciendo uso de la tableta gráfica, vamos a escribir primero nuestros datos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí los datos. Bien, entre los datos que son conocidos, tenemos en primer lugar la frecuencia absoluta de la primera fila, ¿no? Tenemos aquí f sub 1, que es la frecuencia absoluta de la primera fila, que es 20. Luego tenemos la frecuencia absoluta de la tercera fila, que es 10. Tenemos también la frecuencia absoluta de la sexta fila, que es 8, ¿no? También tenemos la marca de clase, ¿no? Tenemos la marca de clase x sub 6, que es igual a 64,5. Aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Muy bien, luego también tenemos como dato conocido que h sub 2, que vendría a ser la frecuencia relativa acumulada de la segunda fila, es 0,55. También tenemos que h sub 4 es igual a 0,80. Ya.
bueno, también tenemos otro dato importante, que la frecuencia absoluta acumulada de la sexta fila es igual a 100 y este es igual a n. Muy bien. También sabemos que f sub 3, en este caso, refiriéndome a la frecuencia absoluta acumulada, es igual a b5. Luego tenemos f sub 4. Esto se refiere, esta rayita que está encima, refiere que es un numeral, ¿no? Es un número. Y bueno, también tenemos el dato que en la parte inicial, ¿no?, de este intervalo es 15. Entonces, veamos cómo resolvemos este ejercicio. Entonces, aquí la idea es ir llenando la tabla, ¿no?, de una manera estratégica. Entonces, vamos a ver cuál sería la estrategia que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a empezar, vamos aquí a poner la solución del problema. Ok, tenemos aquí esta línea. Aquí están los datos y acá vamos a poner la solución. Muy bien, entonces ¿por dónde empezaríamos, no? Después ya de haber meditado en este ejercicio, se ha creído por conveniente empezar por la columna de las frecuencias relativas acumuladas. En este caso, sabemos, por ejemplo, que también hay una propiedad que debemos tener en cuenta, ¿no?, acá, que es la siguiente, ¿no? Empezamos por h sub 2. H sub 2 es igual a f sub 2 sobre n. Muy bien. Entonces, h sub 2, que es la frecuencia relativa acumulada, es igual a la frecuencia absoluta acumulada de la segunda fila entre el número de datos. Entonces aquí, bueno, h sub 2 es conocido, es 0,55. Esto es igual a f sub 2 sobre 100. Bien, entonces al realizar esta operación sería 0,55 por 100 es igual a f sub 2 y en este caso es 55. Pero también sabemos, por datos del problema, que f sub 2 es un numeral, ¿verdad?, de dos cifras, b5. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección aquí no es f sub 3, sino aquí es f sub 2. Entonces vamos a ver, aquí esto es igual a un numeral de dos cifras que termina en 5. Entonces si relacionamos las cifras podemos darnos cuenta que b es igual a 5. Listo, ya tenemos confirmado que f2 es 55 y que la cifra b vale 5. Muy bien, ahora ahora podemos hallar más datos de nuestra tabla de la siguiente manera. Aplicando esta propiedad, ¿no?, que f sub k, sabemos que f sub k es igual a f sub 1
más f sub 2 más puntos suspensivos f sub k. En este caso queremos hallar bueno, tenemos como dato conocido f sub 2, ¿no? Entonces ponemos aquí f sub 2 es igual a f sub 1 más f sub 2. De aquí conocemos f sub 2 que es 55, ¿no? Entonces aquí f sub 2 es 55 menos f sub 1 que es 20 y podemos obtener la frecuencia absoluta de la segunda fila. Esta frecuencia absoluta de la segunda fila se ubicaría en este espacio. Entonces el resultado de esto es 35. Bien. Ahora podemos hallar f sub 3, ¿no? F mayúscula sub 3, que sería la frecuencia absoluta acumulada de la tercera fila. ¿Cómo podemos hallar eso? Podemos utilizar ahora esta propiedad, ¿no? F sub k es igual a f sub k menos 1 más f minúscula sub k. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos hallar la frecuencia absoluta acumulada de la tercera fila, sería la frecuencia absoluta acumulada de la segunda fila más la frecuencia absoluta de la tercera fila. Ok, ya, entonces aquí sería f sub 3 es igual f sub 2, aquí es 55 más f sub 3. F sub 3 es conocido, es 10. Aquí sería 65. Bien, entonces podemos ir completando ya nuestra tabla. La frecuencia absoluta de la segunda fila es 35. Vamos poniéndolo por acá. La frecuencia absoluta de la tercera fila es 10. Bueno, aquí ya sabemos que es 55. Acá es 65. Bien, entonces podemos ir completando la tabla. Entonces seguimos completando la tabla. Sería... ya. Pero antes de seguir completando la tabla, sabemos que F3 es igual a un numeral de dos cifras a 5. Entonces aquí esto es igual a un numeral de dos cifras que termina en 5. Entonces A tiene el valor de 6. Bien. Entonces seguimos aplicando esta propiedad. Que la voy a enmarcar aquí. Y podemos hallar en esta ocasión, por ejemplo, la frecuencia absoluta de la cuarta fila vendría a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada de la tercera fila más la frecuencia absoluta de la cuarta fila. Bien. Y también tenemos un dato que es conocido,
en la cuarta fila, ¿no? Que h sub 4 es igual a, tenemos aquí, a ver las fórmulas, h sub 4 es igual a la frecuencia absoluta acumulada de la cuarta fila entre n. Sabemos que h sub 4 es igual a 0,80, como está aquí, multiplicado por n, que es 100, y esto me va a dar la frecuencia absoluta acumulada de la cuarta fila, f sub 4. Bien, entonces aquí esta multiplicación da como resultado 80. Este resultado lo reemplazamos en esta fórmula f sub 3 es 65, entonces aquí podemos hallar f minúscula sub 4, cuyo valor es 15. Entonces pues, vamos reemplazando en nuestra tabla así. F sub 4 aquí es 80. Muy bien. Seguimos entonces completando la tabla. Y seguimos con esta propiedad, ¿no? En este caso, para la quinta fila sería f sub 5 es igual a f sub 4 más f sub 5. Bien. Entonces, vamos a ver qué datos conocemos para la quinta fila. Bueno, en este caso no tenemos este dato. F sub 4 sí lo tenemos, pero F sub 5 tampoco. Ya, entonces vamos a ver cómo podemos encontrar información. También es verdad que F sub 6 es igual a F sub 5 más F sub 6 sabemos que es 100. Este valor de F sub 5 no lo conocemos. Pero F sub 6, la frecuencia absoluta de la sexta fila, si la conocemos, que es 8. Bien, entonces es igual a 92. Con este dato podemos reemplazar aquí. Sabemos que F sub 4 es 80. Listo. Entonces aquí la frecuencia absoluta de la quinta fila sería 12. Entonces vamos reemplazando. Aquí tenemos 12 y aquí tenemos, a ver, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, aquí sería
92. Y coincide, ¿no? Porque 80 más 12 es 92. Muy bien. Entonces ya estamos completando. Aquí también, aquí sería 20, ¿verdad? En este caso aquí la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada son iguales. Y después ya se va sumando, ¿no? De tal manera que completamos las columnas. Muy bien. Ahora nos vamos a enfocar en lo que son las marcas de clase. Bien. En cuanto a las marcas de clase, solamente tenemos un dato conocido que es x sub 6, ¿no? Ok. Entonces lo vamos a colocar aquí para no olvidarnos, cuyo valor es 64,5. Bien. Entonces, en este tipo de ejercicios vamos a considerar que todos los intervalos o clases son del mismo ancho. Entonces, si es así, las marcas de clase serían de la siguiente manera. En este caso, x sub 1. Recordemos que la marca de clase es el punto medio que se encuentra dentro del intervalo. Entonces, aquí x sub 1, la marca de clase para el primer intervalo sería 15 más w medios. ¿Por qué 15 más w medios? Vamos a explicar por qué estamos expresando así las marcas de clase. Consideramos que w es igual al ancho de la marca de clase. Al ancho de la marca de clase. Ok. Entonces, ¿cómo serían los intervalos? ¿No? El primer intervalo, su inicio es 15 y el final de ese intervalo sería 15 más w, porque ya hemos venido diciendo que el ancho es w. Entonces, justo aquí en el punto medio que estoy marcando aquí, sería 15 más w medios, ¿no? Más la mitad de este ancho, llega justo a la mitad del intervalo, por lo que la marca de clase del intervalo 1 sería 15 más w medios. De la misma forma, para el siguiente intervalo sería 15 más w, ¿verdad? El segundo intervalo empezaría con 15 más w y terminaría en 15 más 2w. De la misma forma, este intervalo tiene un ancho w, pero la marca de clase se ubica aquí, a la mitad. Entonces, para x sub 2, o sea, la marca de clase del segundo intervalo, de la segunda fila, sería 15 más w más w medios. X sub 2 es igual. Entonces, realizando esta operación o reordenando sería 15. ¿Qué pasa si reordenamos? 15 más
W medios más W. Entonces esta parte tiene la forma de la marca de clase 1 más W. Esto sería igual a la marca de clase 2. Bien, entonces de esta forma vamos a ir acomodando para ir simplificando la expresión de tal manera que tenemos así, ¿no? X sub 3 sería igual a X sub 1 más 2W. X sub 4 es igual a X sub 1 más 3W. X sub 5 es igual a X sub 1 más 4W. Y X sub 6 es igual a X sub 1 más 5W. Bien. Entonces tenemos un dato que es conocido ya, que es la marca de clase 6. Esta marca de clase 6 es 64,5. Es igual a X sub 1 más 5W. Bien, pero también X sub 1 es un valor conocido. Sabemos que X sub 1, a ver, bueno, no es conocido X sub 1, sino el intervalo inicial que es 15, ¿no? Ok. Ok, pero bueno, entonces acá X sub 1, ¿quién es X sub 1? Podemos ver aquí este de acá, ¿no? Ahí. A ver, un momento por favor. Cambiar el grosor de la línea. Ahí está. Este es X sub 1. Este X sub 1 lo vamos a reemplazar aquí. Entonces tenemos 64. Perdón, muy fino el trazo. Vamos a volver un poco más grueso. Ya, entonces sería 64,5 es igual, X sub 1 es 15 más W medios más 5W. Entonces vamos operando esto. Sería 64,5 es igual a 15 más 11W sobre 2. Entonces, bueno, aquí W es igual a 9. Ya tenemos el ancho del intervalo. Muy bien. Entonces luego ya podemos hallar la media aritmética de estos datos agrupados. Vamos viendo cómo va quedando nuestra pizarra. Sí. Ya. Bueno, nos piden hallar X sub 4. Ya es posible hallar X sub 4. ¿Cómo podríamos hallar X sub 4? De la siguiente manera. Tenemos que X sub 4 es igual a X sub 1 más 3W. Bien. X sub 4 es igual a X sub 1 que es 15 más W medios
Entonces x sub 4 es igual a 15 más 9 entre 2 más 3 por 9. Bien, ya conocemos W, ¿no? Lo acabamos de calcular. Ahora sí, de aquí podemos decir que x sub 4 es igual a 46,5. Bien, sigamos con el ejercicio. Entonces ya tenemos x sub 4, ahora faltaría hallar la media aritmética de estos datos agrupados, que es x con la rayita horizontal superior. Entonces vamos a hallar la media aritmética. Bien, entonces aquí vamos a poner media aritmética de datos agrupados. Ok. La media aritmética de datos agrupados se realiza de la siguiente forma. X es igual a esta expresión. Primero vamos a poner aquí la frecuencia absoluta, ¿verdad? La frecuencia absoluta del primer intervalo es 20. Perdón, vamos a modificar el grosor de la línea. Aquí sería 20 multiplicado por la marca de clase. La marca de clase x sub 1, ¿verdad? Aquí la marca de clase allá. En este caso hay que hallar todas las marcas de clase antes de aplicar la fórmula de la media aritmética de datos agrupados. Entonces aquí vamos a realizar la siguiente operación. Tenemos x sub 1, ¿verdad? Es igual a 15 más 9 medios. Listo. ¿Cuánto es esto? Entonces, bueno, con ayuda de una calculadora vamos a ir sacando todas las marcas de clase. 15 más 9 medios es igual a 19,5. Tenemos x sub 2, sería x sub 1, que es 19,5, más w, que es 9, sería 28,5. X sub 3 es igual a x sub 1, que es 19,5, más 2 veces w, sería 3 es 37,5. Ahora vamos por x sub 4. X sub 4 es x sub 1, que es 19,5, más a ver, x sub 4, sí, 3w, o sea, 3 por 9. Bien, 19,5 más 46,65. Luego tenemos x sub 5, que es igual a x sub 1, que es 19,5, más 3, perdón, aquí sería 4
por 9. 55.5. Bien. Entonces, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula de la media aritmética de datos agrupados de la siguiente manera: 20 multiplicado por 19,5, que es la marca de clase del primer intervalo, más 35, que es la frecuencia absoluta del segundo intervalo, por la marca de clase del segundo intervalo, que es 28,5, más 10, que es la frecuencia absoluta del tercer intervalo, por la marca de clase del tercer intervalo, 37,5, más, vamos a seguir alargando esta línea, perdón, vamos a borrar, esta línea tiene que tener otro grosor, perdón, ahí, ya, 15 15 multiplicado por 46,5 más 12 multiplicado por 55,5 y más 8 por la marca de clase del sexto intervalo, ¿no? Ok, todo esto dividido entre n, que es 100. Entonces, al resolver esto, nos da un resultado de 36,42. Esta vendría a ser la marca de clase de datos agrupados de esta tabla. Entonces, al reemplazar de acuerdo a lo que nos piden x sub 4 más x, la media aritmética, menos el numeral AB. ¿Quién es x sub 4? X sub 4 es 46,5, ¿no? Lo vemos aquí, 46,5 más la media aritmética de datos agrupados, 36,42, menos este número de dos cifras, AB. Entonces vamos a buscar, A es 6 y B es 5, entonces el número sería 65. La respuesta a todo esto es 17,92. Sería la respuesta. Ok. Ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que nos piden, la ficha pedagógica. Sería de la siguiente manera. Bueno, el tema y grado de este ejercicio es, el tema es tabla de frecuencias con intervalos, marcas de clase y medidas de tendencia central. Media aritmética de datos agrupados específicamente. Se sugiere para cuarto de secundaria. El contenido disciplinar son las tablas de frecuencias con intervalos, las marcas de clase, la frecuencia relativa y la media para datos agrupados. El método, bueno, se ha utilizado el método de resolución de problemas con datos incompletos que se reconstruyen mediante relaciones entre columnas.
La estrategia metodológica que podemos utilizar para explicar este ejercicio mm, sería primero una activación con un mini reto rápido para recordar conceptos como marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencias relativas acumuladas y la media aritmética de datos agrupados, ya que vamos a necesitar conocer todos estos conceptos para poder completar la tabla. Y después el trabajo guiado, ¿no? Completamos la tabla paso a paso de acuerdo a los procedimientos que hemos utilizado anteriormente, ¿no? Los recursos y materiales sería una pizarra, una ficha impresa y una calculadora básica. La competencias y capacidades de acuerdo al Currículo Nacional de la Educación Básica, bueno, corresponde la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y aquí se trabajan específicamente estas dos competencias, ¿no? Representa datos con medidas estadísticas y usa estrategias y procedimientos para procesar datos. Si aparte de resolverlo pedimos que el estudiante explique el ejercicio, sea lo sustente, también se estarían activando las siguientes capacidades, como comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y sustenta conclusiones con base en la información obtenida. Bueno, el desempeño esperado es que el alumno complete coherentemente una tabla de frecuencias con intervalos, interprete la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, calcule las marcas de clase y determine la media de datos agrupados, explicando los procedimientos utilizados y verificando la coherencia de los valores en relación con el total de datos n. El estándar adaptado a la sesión sería: organiza y representa datos agrupados en una tabla de frecuencias, interpreta la frecuencia absoluta y relativa acumulada y calcula medidas de tendencia central como la media, explicando los procedimientos realizados y verificando la coherencia de los resultados con el total de datos. Eso sería todo de mi parte, maestro. Muchas gracias.